6 de 8 carreras remolcaron los cubanos de los Medias Blancas de Chicago en la victoria sobre los Indios de Cleveland. José Abreu fue el que más sobresalió con 2 jonrones. Luego de la presentación te ofrecemos todos los detalles. Ve aquí también cómo marchan los cubanos en la liga japonesa. Dos jonrones del cubano José Abreu y uno de su coterráneo Yasmani Grandal fueron claves en la victoria de los Medias Blancas de Chicago sobre los Indios de Cleveland 8-5. Carlos Rodón, quien en su aparición anterior había logrado un juego sin hit ni carrera, sobrevivió a 5 innings turbulentos para superar al mismo equipo por segunda vez en una semana. Expidió 5 boletos, permitió un jonrón e hizo 110 lanzamientos, apenas 4 menos que en su hazaña del 14 de abril. El zurdo aceptó 2 carreras y 3 imparables. Rodón se unió a Eddie Cicotte como los únicos lanzadores en la historia del club que han enfrentado al mismo equipo en su apertura siguiente luego de conseguir un juego sin hit. La armada cubana de los Medias Blancas estuvo completa en el partido y mucho que se hizo sentir. De las 8 anotaciones de Chicago, 6 llegaron al plato gracias a batazos de los cubanos. Imparable estuvo el cienfueguero José Abreu, quien dejó ver su fuerza con 2 cuadrangulares. Ambos bambinazos fueron sin hombres en bases, uno en el cuarto y otro en el 7º inning. Para el actual MVP de la Liga Americana, este fue su partido número 18 de su carrera en Grandes Ligas en que dispara más de un cuadrangular. Solo 2 jugadores en la historia de los Medias Blancas tienen más desafíos de jonrones múltiples, Paul Konerko con 29 y Frank Thomas con 26. Pito también empujó otra carrera en el 6º capítulo y fueron 13 en total en el juego, sumando ya 14 en la campaña. Su averaje subió a 221. Yasmani Grandal también desapareció la pelota con su segundo bambinazo de la contienda en el 6º episodio, que encontró a su compañero de equipo José Abreu en base. El receptor habanero cometió un fastball y le robaron una almohadilla. Grandal batea para 150 en 12 duelos. Luis Robert, por su parte, quiere mantenerse entre los líderes en dobles de la campaña, pues conectó su 8º biangular, además de 2 sencillos para compilar de 4-3. Se robó una almohadilla en el partido, su tercera de la actual contienda. El avileño muestra un averaje de 310 con 22 hits en 18 juegos. Joan Moncada también aportó a la causa del equipo, pues con su doble de la 6ª entrada remolcó para el plato una de las 4 que fabricó su conjunto en ese episodio. En ese mismo capítulo anotó, empujado por su compatriota cienfueguero José Abreu. Moncada se tomó además 3 ponches, bateando como tercero de la alineación. Los Yankees de Nueva York quebraron su racha de 5 derrotas gracias a algo de bateo, un lanzamiento descontrolado y un boleto con las bases llenas en el triunfo por 3-1 sobre los Bravos de Atlanta. El colombiano Gio Urshela empató la pizarra mediante un jonrón en el 5º acto frente a Charlie Morton y con 5 imparables ganaron los Yankees, que dejaron en 16 hits su total en los últimos 4 juegos. Nueva York se fue de 8-2 con corredores en posición anotadora, pero mejoró a un balance de 6 victorias y 10 reveses. Aún así, sigue en el último puesto de la división este de la Liga Americana, pero evitó lo que hubiera sido su peor comienzo de campaña desde 1972. Por los Yankees, el cubano Harold Chapman lanzó la 9ª entrada, enfrentando a 4 contrarios, ponchó a 2 y regaló un boleto. El último out de la entrada fue precisamente retirando a su coterráneo Guillermo Heredia en un fly de foul por primera base. Chapman se apuntó su segundo salvamento de la temporada, donde ha lanzado 5 capítulos sin permitir carreras. Por el equipo perdedor, Guillermo Heredia compiló de 4-2. En su turno inicial a la ofensiva, disparó su primer doble de la campaña y luego anotó en ese mismo inning. Por cierto, de sus 5 hits en igual cantidad de partidos, 3 son extra bases. El matancero batea para 333. Brandon Lowe, Austin Meadows y Mike Zunino aportaron sendos jonrones y los Rays de Tampa Bay conectaron 17 hits para doblegar 14-7 a los Reales de Kansas City.
Middle, el cubano Arozarena y Joey Wendell pegaron 3 hits cada uno, mientras que el dominicano Manuel Margot y Josy Tuxugo empujaron 3 carreras por cabeza. Los Rays vapulearon al abridor Brad Keller con 5 anotaciones en un inning y 2 tercios. Como mencionamos anteriormente, el cubano Randy Arozarena por los Rays conectó 3 sencillos en 6 turnos oficiales, se apuntó una anotada y se ponchó 3 veces. En 16 partidos, el pinareño batea para 269. El habanero Jorge Soler, con los Reales, pegó un indiscutible en 4 turnos con el Madero, bateando como designado y cuarto de la alineación. Fue sustituido en el 9º capítulo. Soler tiene 8 hits en 49 veces al bate esta temporada. Hacemos una pausa en los resultados para informarles que el cubano Adrián Morejón, lanzador zurdo de los Padres de San Diego, se someterá a una cirugía tomillón en el codo de su brazo izquierdo. Aunque el equipo no lo ha confirmado, una fuente confiable dio la noticia a MLB.com. Morejón, de 22 años y de quien se esperaba fuese parte de la rotación de los Padres esta temporada, lanzó apenas 4 2/3 en par de salidas antes de su presentación el 11 de abril ante los Rangers de Texas, de la que salió lesionado. La efectividad del cubano está en 5.91 en 16 juegos en las mayores. Ohtani cubrió 4 innings en blanco, aunque con sobresaltos, y Albert Pujols lo respaldó con un jonrón para que los angelinos de Los Ángeles vencieran 6-2 a los Rangers de Texas. El derecho japonés permitió solo un hit, pero fue el primer abridor al menos desde 1901 en lanzar 4 episodios en blanco con al menos 6 boletos y 7 ponches. Kurt Suzuki logró otro cuadrangular por los angelinos, que han ganado 6 de sus 9 juegos como locales. Por los angelinos, el lanzador cubano Raisel Iglesias subió a la lomita en el 9º inning para enfrentar a 3 oponentes. Después de retirar al primer contrario, le dieron hit, pero obligó al siguiente hombre a batear para doble play, terminando así el juego. En 6 1/3 trabajados, el pinero tiene un promedio de carreras limpias de 5.68. Su compañero de equipo, José Iglesias, no pudo aportar con el Madero, pues terminó el partido de 3-0, aunque en el 7º llegó a primera por pasaporte gratis y anotó una de las 3 de su conjunto, remolcado por un jonrón. También recibió un boleto. El torpedero habanero tiene 15 hits en igual cifra de encuentros. De 2-0, con par de boletos y par de ponches, se fue el avileño Adolis García con los vigilantes. En el juego lo pusieron out en un intento de robo de base. De sus 7 hits en la actual contienda, 4 son extra bases. Su averaje es de 226. C.J. Cron disparó un jonrón y empujó 5 carreras. Jon Gray laboró con eficacia hasta el 7º inning y los Rockies de Colorado doblegaron 6-2 a los Astros de Houston. Dom Núñez contribuyó también con un jonrón para que Colorado cortara una racha de 9 derrotas seguidas ante los Astros, que han perdido 9 juegos en fila. Aunque los Astros perdieron, el cubano Alemnis Díaz empujó en la 9ª entrada la segunda carrera de su equipo al disparar su tercer doble de la campaña. 6 remolques para el plato tiene esta temporada el villaclareño, quien promedia para 257. De 3-0 se fue por su parte el espirituano Yuli Gurriel, aunque se envasó una vez por boleto, acumulando 3 en la actual contienda. Su averaje es de 339 en 16 juegos. El otro cubano de los Astros, Jordan Álvarez, volvió al equipo tras ser activado de la lista de lesionados. Salió como emergente en el 9º episodio y falló en roletazo por el cuadro. El tunero ha participado en 12 partidos, conectando 13 hits. Eduardo Rodríguez cumplió su primera apertura en el Fenway Park desde 2019 y los Medias Rojas de Boston se impusieron 4-2 a los Azulejos de Toronto. Xander Bogaerts sacudió un jonrón de 3 carreras para respaldar la faena de Rodríguez, quien se perdió la temporada anterior debido a complicaciones tras contraer la COVID-19. El cubano Lourdes Gurriel Jr. por los Azulejos se fue de 4-0 con 2 ponches y acumula 12 en 14 juegos en esta campaña. Su averaje es de 188. Jan Gómez gestionó un boleto de Giovanni Gallegos durante el 8º inning para que entrara a la carrera que dio la ventaja a los Nacionales de Washington, quienes superaron 3-2 a los Cardenales de San Luis. Esa extraña 8ª entrada incluyó la colocación de 5 hombres en el cuadro por parte de San Luis, que sin embargo no pudo evitar la remontada de los Nacionales. Por el equipo ganador, el cubano Yadiel Hernández entró en el juego como emergente en el 7º inning y se ponchó tirándole. Esa fue su única vez al bate en el partido y suma solo 8 en 6 desafíos esta temporada, con un único hit que por cierto fue un doble.
Hacemos ahora un paréntesis en las grandes ligas para mostrar cómo marcha la actuación de los cubanos en Japón. Julio Urías brilló durante una faena de 7 innings con pelota de 1 hit y 11 ponches, y los Dodgers de Los Ángeles superaron 1-0 a los Marineros de Seattle. El encuentro entre esos dos equipos que marchan como líderes divisionales en este comienzo de temporada resultó un gran duelo de picheo. El mexicano Urías logró la mayor cantidad de ponches en su carrera y se impuso a Marco González. Corey Seager produjo la única carrera mediante un sencillo con 2 outs en el tercer inning, inaugurado por A.J. Pollock con un doblete. Esos fueron los únicos imparables de Los Ángeles en el juego. El único hit de los Marineros fue un sencillo dentro del cuadro por parte de Mitch Haniger. Kenley Jansen resolvió a la perfección la novena entrada por los campeones vigentes de la Serie Mundial para llegar a 4 salvamentos y completar la labor de un hit. Matt Olson disparó un gran slam y Mitch Moreland aportó par de jonrones para que los Atléticos de Oakland vapulearan 7-0 a los Mellizos de Minnesota en el primer duelo de una doble cartelera. Los grandes batazos respaldaron una buena faena del lanzador Sean Manaea y Oakland hilvanó su novena victoria. El abridor de los Atléticos permitió 6 imparables, recetó 7 ponches y regaló una base por bolas a lo largo de 7 entradas. Hizo 95 lanzamientos para el segundo juego completo en su carrera y su segunda blanqueada. Jesús Luzardo ofreció una joya de picheo horas después de que Sean Manaea había hecho lo propio y los Atléticos de Oakland superaron 1-0 a los Mellizos de Minnesota para barrer una doble cartelera. Luzardo permitió 2 hits a lo largo de 5 innings y un tercio. El zurdo repartió 6 ponches y regaló un solo boleto. De esa forma, los Atléticos estiraron a 10 su número de triunfos consecutivos. Trey Mancini y el venezolano Freddy Galvis dispararon sendos jonrones en la tercera entrada y los Orioles de Baltimore vencieron 7-5 a los Marlins de Miami. Matt Harvey permitió 3 carreras en 5 innings y obtuvo su primera victoria desde el 13 de julio de 2019, cuando jugaba con los Angelinos. Baltimore consiguió el triunfo a pesar de cometer 2 errores y ser superado por 11-9 en indiscutibles. Buster Posey batió más de un bambinazo por primera vez en casi 5 años y los Gigantes de San Francisco remontaron para vencer 10-7 a los Phillies de Filadelfia. Alex Dickerson y el venezolano Wilmer Flores dispararon sendos jonrones durante un ataque de 6 carreras en la octava entrada. Tommy La Estela se voló también la cerca por San Francisco, que anotó todas sus carreras por la vía del cuadrangular. San Francisco ha conseguido 25 jonrones en 17 juegos, un asombroso despertar de un club que ocupó los últimos 3 lugares en el rubro de vuelacercas dentro de la Liga Nacional en 8 de las últimas 10 temporadas. Jake Arrieta lució eficaz durante 5 entradas. Craig Kimbrell salió de un atolladero en el 9º episodio y los Cachorros de Chicago se impusieron 3-1 sobre los Mets de Nueva York. Arrieta toleró una carrera y 3 imparables. Recetó 4 ponches y entregó 3 boletos. También aportó con el bate, impulsando par de carreras. Eric Sauer batió un par de imparables, anotó 2 carreras y empujó una para que Chicago se recuperara tras la paliza de 13-4 que le propinó Atlanta el domingo. Aquejados por problemas de bateo en el comienzo de esta campaña, los Cachorros han ganado apenas 3 de sus últimos 9 compromisos. El abridor Corbin Burnes ponchó a 10 en 6 entradas sin carreras, extendiendo su dominio en este inicio de temporada, y los Cerveceros de Milwaukee blanquearon a los Padres de San Diego 6-0. Billy McKinney pegó un jonrón en la tercera entrada donde su equipo anotó 5, mientras que Jace Peterson también jonroneó contra su antiguo conjunto en el 9º inning. 3 relevistas terminaron el trabajo con efectividad para propinarle a San Diego su sexta derrota en los últimos 8 partidos.